Anacardium orientale. Este remedio está colmado de ideas y conceptos extraños. La mente parece débil. Imbecilidad casi total o total. El paciente parece vivir en un sueño. Todo le resulta extraño. Es lento en comprender. Irritabilidad extremada. Cualquier acontecimiento lo saca de quicio y maldice. La memoria es débil. Olvida lo que su mente percibió hace instantes. Todos sus sentidos parecen desvanecerse y el paciente anda a tientas, como dormido. Estados alternativos, cambiantes. Prevalecen el torpor y la indolencia mentales. Está en continua controversia consigo mismo. La irresolución es distintiva de su carácter. No puede definirse entre esto o aquello. Vacila y a menudo nada hace. Le es imposible definirse, en particular respecto de acciones que impliquen el bien o el mal. Oye voces que le ordenan hacer esto o aquello y él parece ubicado entre la voluntad buena y la voluntad mala. El paciente es persuadido por su voluntad perversa a incurrir en acciones de violencia o injusticia, pero es refrenado, contenido, por su voluntad benévola. En consecuencia, la controversia se plantea entre dos voluntades, entre dos impulsos. Cuando este cuadro es analizado por alguien que algo conozca respecto de la índole humana, apreciará que el hombre está perturbado en su voluntad externa, pero que la voluntad interna no puede ser afectada por el medicamento. Su voluntad externa está continuamente afectada por influencias externas, pero su voluntad real, en la que reside su conciencia, restringe a aquella y la refrena de actuar según aquellos impulsos, y esta acción puede ser observada cuando se trata de algún hombre realmente bueno. Está en conflicto cuando su voluntad externa se yergue, pero en un hombre malvado no hay restricción alguna, y por ello no presentará esta sintomatología. Alucinaciones. El paciente tiene un demonio sentado sobre uno de sus hombros y un ángel en el otro. Está predispuesto a la maldad y siente irresistible deseo de maldecir y echar ternos. Ríe cuando debería permanecer serio, y esto continúa hasta que todo en su voluntad externa queda trastocado. Ansiedad interna, vale decir, la voluntad interna está agitada debido a esta perturbación externa. Contradicción entre su voluntad y su razón, lo que es un intento de expresar algo que el individuo ignora por completo. Siente como si tuviera dos voluntades. Esto ya es mejor. Finalmente la voluntad queda paralizada o destruida, y cuando un hombre es malvado por naturaleza y se halla bajo la influencia paralizante de anacardium, cometerá actos de violencia. Un perverso es refrenado no por su conciencia, sino por temor a la ley. Anacardium paraliza la voluntad externa y lo pone en estado de imbecilidad, y por ello incurre en actos de violencia debido a su índole naturalmente perversa. Ha procedido así a impulso de una parte de su mente que le influye prioritariamente. Mucho he aprendido de Anacardium, Aurum y Argentum acerca de la extraña acción de los medicamentos sobre la mente humana. La psicología debería ser expuesta mediante la acción de drogas sobre la mente humana, pues así expondríamos hechos y dejaríamos de lado muchas hipótesis. El paciente tiene la idea de que nada es real. Todo le parece ser un sueño. Ideas fijas. Supone ser doble. Esto proviene de la conciencia vaga de que hay diferencia entre sus voluntades interna y externa. Conciencia de que una voluntad es la mente y la otra el cuerpo. Piensa constantemente acerca de su salvación, que alguien extraño está a su lado, lo que es otro reconocimiento de las dos voluntades. Estas formas extrañas le acompañan,
una a su derecha y otra a su izquierda, y tal estado mental lo lleva a la locura. Hay alternación de sus estados de ánimo y de su comprensión. Lo que entendió hace un instante ya no lo comprende. Al niño que hace un instante reconoció como suyo, ahora lo desconoce. Hace un instante estaba decepcionada, ahora está ilusionada. Lo que le pareció ser así hace un instante, ahora tiene sobradas razones para considerar que no es así. La alucinación es un estado avanzado de la ilusión. En el repertorio tenemos con frecuencia los mismos remedios para la ilusión y la alucinación, porque la diferencia es cuestión de grados. Cuando el intelecto está afectado ligeramente, se trata de una ilusión, y cuanto el paciente ve, él sabe que no es así. Puede ver demonios al principio y de su inteligencia provendrá el concepto que ningún demonio puede estar allí, pero después os pedirá que alejéis a ese demonio. No importa cuál de los síntomas, ilusión o alucinación, es preciso tratar, puesto que es asunto de graduación y por ello en el repertorio no tienen entrada por separado. Anacardium, Josiamus, Stramonium y Belladonna tienen la importancia de exponer la calidad de la mente humana pervertida en su inteligencia y sus afectos. Siempre que un medicamento lleva al hombre a desear y hacer algo que está afectando a su voluntad, y cuando afecta a su inteligencia, está actuando sobre su comprensión. Los medicamentos actúan de ambos modos. Desanimado, descorazonado, teme ser perseguido. Revisa por si hay ladrones. Está en guardia contra sus enemigos. Teme a todo y a todos. Interiormente está colmado de ansiedad. No tiene paz. Está segregado de todo el resto del mundo y desespera de poder hacer lo que se espera que él haga. Cobarde en su máxima expresión, teme que algo horrible le ocurra. Hosco, malhumorado, huraño, insociable, se queja de su pobre memoria. Motivos insignificantes lo encolerizan desmedidamente. Una característica notable es que esté desprovisto de todo sentimiento moral. Crueldad, puede dañar corporalmente a otro sin sentimiento alguno. Cruel, malvado, perverso. La excitación mental produce en él efectos nocivos. Es débil mental, consecuencias del temor y de la humillación. El remedio es adecuado en casos de manía religiosa, cuando el conflicto entre la voluntad externa y la interna está vigente. Es análogo a Josiamus. Muchos malestares mejoran comiendo. Sensación de presión aquí o allá, a la que se describe como si una cuña estuviera encajada en cualquier parte del cuerpo, cabeza, ojos, ombligo, a lo largo de la columna vertebral. Los objetos parecen estar muy alejados. Todo parece haber asumido un aspecto extraño, misterioso a veces. Ilusiones del olfato. Se huele a maderas que arden, a deyección de palomas. Coriza seca crónica. Aunque todo el cuerpo ha quedado involucrado por los síntomas, la mente parece representar el aspecto principal del remedio y pocas veces se lo empleará, no siendo para tratar síntomas mentales. Lo frecuente es que cuando los síntomas mentales sean bizarros, este remedio cubrirá también lo físico. Totalmente invadido por temores y por debilidad paralítica, tetania, epilepsia, sensación como de suncho o una faja que ciñera al cuerpo, a los miembros o a la cabeza, presión como de una cuña. Las erupciones tienen similitud con las de Rhus-Tox en muchos aspectos. Erupciones erisipielatosas oscuras de tipo maligno. Es antídoto para el envenenamiento por Rux, erupciones por todas partes. Son comunes las vesículas amarillentas. Las erupciones pican intensamente. Verrugas en las palmas de las manos, como en Natrum muriaticum. La piel arde mucho. En su sintomatología
parece estar relacionado estrechamente con la familia de Rus. Antimonium crudum. Al estudiar las pruebas decisivas efectuadas con esta sustancia, os llamará la atención advertir que todos los síntomas parecen convergir en el estómago sin que importe mucho el tipo de dolencia que sufra el paciente, pues su estómago tomará parte en ella. Los dolores desordenan su estómago y provocan náuseas. Sus dolores de cabeza le ponen nauseoso. Con todas sus dolencias, su estómago resulta afectado. Y además, siempre que el paciente desordena su estómago, se siente enfermo en todo su organismo. Las dolencias que se manifiestan en el estómago frecuentemente necesitan este remedio. De importancia primordial son los síntomas mentales, los que muestran al tipo de constitución que más parece necesitar este remedio. Produce un estado mental muy grave en el que el deseo de vivir está ausente. Bien conocida es de los médicos la seriedad de todo caso en que el paciente no desee vivir. La vida lo agobia. Cuando oigo decir a un paciente, «Oh, doctor, si tan solo pudiera morir», el caso me preocupa, puesto que debe haber algún trastorno profundamente arraigado que será difícil eliminar. Hay una amenaza oculta y cuando ella se manifieste, será frecuente que el enfermo muera. Hastío por la vida. Encontraréis este síntoma muy particularmente en las fiebres continuas, insidiosas, debilitantes, como es la tifoidea. Este remedio tiene toda la postración de la tifoidea y tiene al tipo de fiebre continua, así como a los tipos intermitente y remitente. La postración es similar a la de arsenicum, pero arsenicum tiene un miedo abrumador por la muerte. Pero en este medicamento se aborrece a la vida, y en esto ambos se diferencian. Arsenicum tiene inquietud irresistible, pero en antimonium pocas veces hay inquietud. Arsenicum tiene sed interna y en este medicamento no hay sed. De modo que aunque ambos remedios tengan agotamiento extremado con fiebre continua, vemos que ambos tienen características suficientemente disímiles que permiten diferenciarlos nítidamente. Aquellos tipos de tifoidea suelen verse en las jovencitas en la época de sus primeras menstruaciones, proclives a padecer de clorosis. Sienten aversión por la vida, pero es una aversión histérica. Experimentan grandes excitaciones momentáneas, accesos súbitos de debilidad y desvanecimiento, y será frecuente que encontréis también otra característica que no se presentará en el mismo momento, que se alternará o que solo se presentará a veces. Estas jovencitas sobreexcitadas, nerviosas, intensas, exaltadas y extravagantes, también algunas mujeres, se sienten transportadas si contemplan luces de tonalidades delicadas, como las que permiten el paso de los cristales coloreados de las ventanas o la suave luz de la luna durante las noches. Este es el significado de lo que al respecto dice el texto. Estado de ánimo sentimental a la luz de la luna. Se trata de cierto estado histérico, estallido desordenado de emociones, del tipo de emociones que solo pueden surgir en alguien que esté enfermo o cuyo sistema nervioso esté desequilibrado. Este tipo de paciente nos suministra al estado mental y la constitución de antimonium crudum, y a la par de tales estados mentales, las condiciones físicas parecen incidir sobre el estómago. A lo largo de este remedio es posible apreciar cierto estado general que conviene grabéis en vuestra mente. Un estado gotoso o reumático, en el que los síntomas cambian con las variaciones atmosféricas. Empeoran con el tiempo frío y húmedo y por bañarse con agua fría, y mejoran por el calor proporcionado por un baño con agua caliente, agravándose por beber vino ácido y por estimulantes de cualquier tipo. Cuando se emplea la expresión empeora por beber vino, no solo es importante saber que el paciente empeora por el vino, mas también el carácter de las dolencias que se agravan por el vino.
Este paciente se intoxica fácilmente, pero los síntomas físicos son más notables que los mentales. Por el vino se agravan sus síntomas gotosos. Lo mismo todos los dolores y padecimientos de su cuerpo por el vino ácido. Se presentan por tal causa dolores de cabeza y mucho se agravan las dolencias gástricas. El paciente está peor por la noche, con el tiempo húmedo, más aún si hace frío. Mejora por estar acostado serenamente. También por las aplicaciones calientes, pero en cambio mucho lo agrava acalorarse y recibir calor irradiado. También permanecer dentro de un cuarto calefaccionado. Muchos de los síntomas se presentan exponiéndose a las radiaciones solares y por el calor que emita una estufa cuya puerta esté abierta. Un niño que tenga tos convulsa toserá más si se ha quedado mirando al fuego. Estas son circunstancias singulares, tan extrañas que parece no haber hipótesis filosófica que las explique. Ninguna teoría que se oriente hacia su explicación. Pero son hechos, y por ser tales, debemos aceptarlos. La naturaleza gotosa del caso, en su totalidad, parece cambiar tan repentinamente que os lleva a preguntaros qué se ha hecho de los síntomas más externos, puesto que rápidamente, en una noche o un día, el paciente comienza a vomitar, y veréis vómitos persistentes que duran días y semanas hasta que los síntomas gotosos retornan a las extremidades. Causa asombro observar cómo sobrevienen estas metástasis constituidas por elementos previos, estas migraciones de un lugar a otro. La gota cesa súbitamente en las extremidades y se presentan los síntomas gástricos, y vosotros podréis, si así lo preferís, denominar a este cuadro gota al estómago. En este remedio hay síntomas catarrales, catarro de nariz, de estómago, de recto, etc., y flujo excesivo de mucosidad de cualquiera de estos puntos que deben haberse enfriado o al haber bebido vino ácido. Una característica muy molesta del catarro es la obstrucción de la nariz durante la noche. En cuanto el paciente ingresa a una habitación muy caldeada, sufre obstrucción de la nariz. La coriza tiene cierta tendencia a volverse crónica debido a la pobreza de la constitución y a la lentitud y debilidad de la circulación. Y cuando se ha tornado crónica es mucho peor por las noches y se asocia con dolores de cabeza. Al disminuir el catarro e irse tornando seco, el dolor de cabeza empeora. El enfermo sufre neuralgias en la cabeza, dolores destrozantes y náuseas espantosas en el estómago con vómitos. Con frecuencia, sufre excesos de cefalea con náuseas que la familia denominará jaqueca gástrica, pero las condiciones citadas se producen por haberse enfriado, lo que disminuye y anula la exoneración densa, trayendo aridez nasal. El aire inhalado quema la nariz como si fuera fuego. A veces estas dolencias pasan luego de algún acceso de vómitos violentos, otras veces no, pero el dolor de cabeza puede continuar por días sin que vomitar los alivie, o aliviándose solamente después de mucho vomitar. Hay remedios que tienen mucho dolor de cabeza, pero en cuanto el paciente vomita se siente mucho mejor. Pero en este remedio, Antimonium crudum, el paciente vomita mucho y queda sin fuerzas, agotado. El dolor de cabeza empeora con el movimiento durante la noche, por acalorarse en una habitación caldeada, por recibir calor irradiado o luz, y mejora permaneciendo acostado y quedándose quieto. Y ahora podéis ver que el catarro, el dolor de cabeza y los síntomas gástricos están relacionados, y debido a que es el paciente lo que está enfermo, no podéis tratar síntomas separadamente. Debéis prescribir para todo el hombre. Hay otra característica que pertenece a las membranas mucosas y por cierto que es importante. Estas membranas tienen tendencia a expulsar cierto exudado blanco lechoso o depósito, y ello se advierte especialmente sobre la lengua. Toda la lengua presenta cierto recubrimiento blanco lechoso,
y a esto lo encontraréis en todas las enfermedades en que este remedio es el adecuado. En los trastornos estomacales de los niños, en las fiebres gástricas, en las dolencias que se acompañan de fiebre y muchos vómitos, en la severa irritación de todo el sistema nervioso y en la irritación gástrica que se da en las fiebres tifoideas. La lengua tiene recubrimiento blanco. Al más ligero estímulo, el paciente sufre náuseas y arcadas. Todo parece perturbarlo. Siente asco por la comida y le hace sentirse mal tan solo oler a la comida o pensar en ella. En esto se parece a arsenicum. El paciente se ha bañado por la noche antes de acostarse y por la mañana se despierta afónico, sin poder pronunciar palabra. Esto se ha presentado de modo aparentemente indoloro y él ignora tal estado hasta que por la mañana intente hablar. Tal estado puede presentarse con espasmos de laringe, constricción de la garganta. A veces los resfríos descienden por la garganta y la tráquea, produciendo bronquitis o pulmonía. Tos seca, cortante, espasmódica, en paroxismos decrecientes. He de explicar esto. El primer paroxismo ocurre con violencia notable, afligiendo a todo el organismo y durando por un lapso más o menos extenso, y es seguido por otro de menor violencia, y luego por otro también decreciente, y quizá al cabo de una docena de paroxismos o algo menos, todos de violencia en disminución, termina el proceso con tos seca y cortante que no es paroxismal. Cuando la primer tos conmueva todo el cuerpo, ya se trate de bronquitis o de tos convulsa y la lengua esté con recubrimiento blanco y haya trastornos gástricos mayores o menores, Antimonium crudum será el remedio. Cambiará al instante todo el aspecto del caso. El pecho queda dolorido, como magullado o contuso, debido a la violencia de la tos. Los síntomas del estómago deben ser considerados en particular. Náusea constante, bulto en el estómago, sintiendo constantemente como si se hubiera recargado el estómago o comido en exceso, y esto se presenta cuando nada se ha ingerido. Al estómago se lo siente distendido, aunque el abdomen esté chato. El paciente se siente distendido y vomita todo el contenido del estómago, y una vez que lo ha vaciado, vomita babasa, arcadas prolongadas, náusea, peso en el estómago que produce náuseas y este cuadro parece no tener fin. Vomitar no alivia y hay extenuación creciente, inflamación y endurecimiento del hígado o de cualquier parte de él, dolor en la región de la vesícula biliar, mucho dolor en la región hepática, dolores desgarrantes y lacerantes en el hígado. A veces la ictericia se asocia con estos síntomas. En el abdomen tenemos cierta cantidad de síntomas, dolores abdominales violentos, ardor, mucha distensión, que parece intensificarse gradualmente, como si un mecanismo a tornillo la impulsara hacia abajo, presionando el abdomen sobre algo. Encontramos este estado en la condición timpanítica de la fiebre tifoidea, también en casos de flatulencia y en las diarreas estivales. Debe estar asociada con síntomas gástricos y con aquella lengua blanca, y en especial si tal desorden ha sido provocado por beber vino ácido, por bañarse con agua fría en alguien que tiene condición gotosa, en quien los nódulos en las articulaciones de los dedos se han vuelto indoloros y el estómago y los intestinos están distendidos y doloridos. Este remedio tiene cierta diarrea que no ha sido descrita, pero también otra fluida y grumosa. Diarrea provocada por el vino ácido. Pareciera que desocupar los intestinos requiriera mucho tiempo. El paciente procura apresurar la evacuación y expulsa algún fragmento y algo de líquido. Nuevamente siente la necesidad de defecar, expulsando entonces más fragmentos y más líquido. Y en las diarreas estivales, esto prosigue hasta que finalmente el contenido intestinal es evacuado
y sobreviene entonces tenesmo intenso. Se trata de una diarrea que concluye en disentería, inflamación del recto y del colon con sufrimiento, mucho tenesmo, esfuerzos prolongados y acentuada extenuación. Hemorroides afligentes en las viejas constituciones gotosas que siempre están doloridas e inflamadas debido a los días fríos y húmedos, por bañarse con agua fría y por cierto que siempre están peor si el paciente es tan necio como para beber vino ácido o ingerir comidas ácidas. Los trastornos del estómago, de los intestinos, del recto y las hemorroides siempre empeoran si el estómago ha sido desordenado por vino ácido, frutas ácidas o alimentos indigestos, por bañarse con agua fría o por el tiempo húmedo. Las vísceras de la pelvis están muy relajadas, sobre todo en las mujeres, tanto que se produce tracción descendente en la pelvis. Parecería que el contenido de la pelvis fuera a ser expulsado o estuviera por caer. Hay prolapso de útero y cierta descarga que parece leucorrea. Perturbaciones de índole diversa, simultáneas con el periodo menstrual. Ovarios irritables y que duelen, como es frecuente encontrar en muchas histéricas soñadoras que sufren debido a amores no correspondidos. Este medicamento produce transpiración, sudores abundantes, exhaustivos, sudores nocturnos, como los que se encuentran en las enfermedades consuntivas, sudores debido al esfuerzo más insignificante. En cuanto el paciente se acalora un poco, prácticamente hierve en transpiración y a continuación se enfría. La piel está ulcerada y tiene cierta tendencia al crecimiento de verrugas, callosidades, uñas defectuosas y cabello deficiente. Excrescencias duras, córneas, que crecen por debajo de las uñas y son extremadamente dolorosas. En las extremidades de los dedos aparecen diminutas excrescencias córneas. La menor presión habrá de producir callosidades y áreas llagadas, y en algunos obreros es posible encontrar cierta tendencia fuera de lo común al engrosamiento de la piel en las plantas de los pies, lo que duele mucho al caminar, porque estos lugares encallecidos son muy sensitivos y tienen muchos centros de callos pequeños. Esta tendencia a formaciones e induraciones pertenece a este remedio. Sobre las manos crecen verrugas. El cabello denota mala salud. Sobre la piel se forman pústulas con areola rojiza. Erupciones pustulosas con base inflamada, roja y sensitiva. Ahora bien, si estáis dispuestos a estudiar los resultados de las pruebas llevadas a cabo con este remedio y a captar sus síntomas particulares, ubicándolos dentro de esta estructura, comenzaréis a comprender Antimonium crudum. Antimonium tartaricum. Lo primero que llama la atención estudiando a un paciente de Antimonium tartaricum es la expresión del rostro. Su cara está pálida y enfermiza. La nariz afilada y retraída. Los ojos sumidos y ojeras sombrías circundan sus ojos. Los labios están pálidos y fruncidos, y las fosas nasales muy abiertas y aleteando, y su interior denegrido, fuliginoso. El rostro frío y pálido está bañado en sudor frío, y la expresión total es de sufrimiento. La atmósfera de la habitación es pungente, más penetrante que fétida o pútrida, y uno supone percibir en ella a la muerte. La familia está angustiada y todos se mueven atareados. La enfermera, excitada, afanándose, y os toca entrar en escena y formular una prescripción homeopática. La escena es de excitación y no podréis influir directamente sobre ella, pero es preciso que vuestra prescripción sea certera y pronta. Por cierto que un cuadro así interferirá con vuestros pensamientos, en circunstancia en que vuestro razonar debe ser cabal y veloz. Ahora bien, ¿en qué casos encontramos tal estado y tal aspecto para que todas las características y todos los síntomas coincidan con la naturaleza del remedio? Primero, en los pacientes catarrales, en las constituciones quebrantadas,
en niños débiles y en ancianos, en los que prevalecen condiciones catarrales de tráquea y bronquios. Al auscultar, oímos estertores gruesos y burbujeos en el pecho. Quien haya estado alguna vez en el cuarto de alguien que agoniza, habrá oído lo que suele denominarse estertores de la muerte, y de tal tipo serán los que oigamos. De vez en vez, una bocanada de mucosidad blancuzca, poco coloreada, es expectorada, y el estado correspondiente es el de un tórax colmándose constantemente de mucosidades a las que podrá expulsar en un primer momento, pero, finalmente, sentirá que esa acumulación de mucosidad lo está ahogando, provocada por la incapacidad de pecho y pulmones para expulsarla. Se trata de un estado paralítico de los pulmones que puede presentarse en casos de gripe. Al principio puede ser un caso que se presente rápidamente y siga un curso igualmente veloz. Puede tratarse de un caso de esos que producen postración prematura, es decir, en 3 o 4 días, una semana a lo más. Los primeros días de enfermedad no apuntarán hacia Antimonium tartaricum, puesto que en tanto su reacción sea suficiente y su fortaleza sostenga al paciente, no veréis aquel semblante hipocrático, el descaecimiento, la frialdad y el sudor frío. Tampoco oiréis los estertores del pecho, porque ello sería sintomático de un estado pasivo. Antimonium tartaricum tiene debilidad y falta de reacción, y es por ello que se adecúa a aquellos casos que presentan esa condición pasiva y a esos pacientes que estaban tan débiles cuando enfermaron que de inmediato ingresaron en un estado de pasividad o de lasitud. En caso de bronconeumonía, de inflamación de la tráquea y de las vías respiratorias en general, tal inflamación puede estar acompañada de sequedad o de flujo muy escaso de mucosidad, y si este cuadro fuere violento, alcanzaría en pocos días cierto grado de relajación y de debilidad. Pero tal estado inicial no sería indicativo de Antimonium tartaricum, adecuándose más bien a ese primer periodo remedios como brionía e ipecacuana, quedándonos la impresión, cuando los administréis, que bastarán para tratar todo el caso, y así será, salvo casos en los que haya habido debilidad desde el comienzo o en los que ha faltado capacidad de reacción ante vuestra medicación, suficiente como para provocar la recuperación por acción del remedio. Entonces será necesario un segundo remedio y habrá llegado la oportunidad de Antimonium tartaricum. Ipecacuana tiene algo de estos estertores gruesos, aunque los pulmones conservan enérgico poder expulsivo. Pero Antimonium tartaricum tiene los estertores gruesos que se presentan después de muchos días. Ipecacuana los tiene en los primeros días de enfermedad. Antimonium tartaricum tiene tos, náuseas y arcadas, pero dentro de un cuadro de profunda relajación, postración y frialdad, en los que parece que el enfermo estuviera a punto de morir, y cuando se le oye toser, surge en uno la idea de que debe haber cierta debilidad profunda en la potencia de sus pulmones, puesto que sabemos que reside en su poder expulsivo la acción previa de inspirar profundamente, y los enfermos de Antimonium tartaricum no tienen tal poder. El pecho está colmado de mucosidad y de ello los estertores. Su tos es estertorosa, pero esas mucosidades no ascienden o tan solo lo hacen en volúmenes insuficientes que no le aportan alivio. Su pecho está lleno de mucosidades que lo están ahogando y realmente está próximo a morir debido al ácido carbónico que lo está intoxicando por carencia de poder expulsivo. En casos de neumonía, cuando al principio el enfermo cae en cama con escalofríos, el ataque puede ser muy violento y es posible que de esta violencia sobrevenga postración luego, es decir, al cabo de 3 o 4 días. No está indicado el remedio en los comienzos del escalofrío ni durante la inflamación violenta, pero sí durante el estadio de exudación. La violencia del ataque puede llevar al enfermo a un estado de postración, o bien ya estaba debilitado, o bien se trataba de un anciano, por lo que enseguida entra en lasitud y postración debido a la enfermedad.
con lo que se advierte que Antimonium tartaricum es, en este sentido, diametralmente opuesto a Aconitum, belladonna, Ipecacuana y Brionía, que se presentan con violencia. Aquí la fiebre es poca, el sudor frío, hay frialdad, lasitud, semblante hipocrático, y es por ello que el remedio cierra la escena de los casos más severos de bronquitis, de neumonía, casos en que el enfermo muere en un estado de Antimonium tartaricum. Este paciente sufre de gota desde hace muchos años, debilitado por enfermedad prolongada, pálido, siempre tiritando, con sus articulaciones abultadas. Toda temporada de tiempo húmedo le trae catarro de pecho, laringe y tráquea que se va transformando en cierto estado de copiosa secreción de mucosidad. El paciente pronto cae en cama, postrado, con estertores. En los niños son frecuentes los ataques de bronquitis debidos al tiempo frío y húmedo, a esas tormentas de lluvia y frío propias del otoño, también de las primaveras y de los días nublados. No bien se ha repuesto de un resfrío, cae en otro. En ellos, el estado agudo jamás es violento, pero quedan afectados de estos resfríos estertorosos y pasivos. Estertores recurrentes en el pecho. El chico está pálido y es friolento. Cuando estos niños son rosados, que no parecen enfermos, tienen un resfrío, sea mayor o menor su vigor. Si tienen estertores en el pecho, pero no son víctimas de debilidad ni quedan postrados, sino que continúan con los estertores, necesitan cali sulfuricum. Tal característica es muy distintiva. La debilidad al instante sugiere Antimonium tartaricum. En los ancianos se aprecia esta debilidad. Se trata de personas decrépitas que durante años han padecido catarros al pecho y toda temporada de frío invernal intenso les trae ese catarro de pecho, con mucosidad blanca y densa y mucha disnea, lo que obliga a guardar cama. El paciente debe permanecer sentado en la cama, ser abanicado y no puede acostarse horizontalmente debido a su dificultad respiratoria y a que se le colma de flemas el pecho. Antimonium tartaricum le aliviará muchas veces de estos ataques hasta su último día. Cuando en alguno de estos ancianos el moco sea amarillo y purulento, Ammoniacum lo sacará a flote muchos inviernos. Vemos a estos ancianos padeciendo catarros de pecho durante los inviernos, catarro al que tienen desde hace años y del que no esperan mejorar. Cuando la expectoración sea amarilla, Ammoniacum les ayudará a superar el trance y Antimonium tartaricum hará lo mismo cuando sea blanca y haya postración, sudor, frialdad, palidez y lividez facial. En la práctica, este es el principal uso del remedio. El remedio contiene muchos dolores y padecimientos. En buena medida, Antimonium tartaricum tiene a Antimonium crudum como base, particularmente por sus síntomas torácicos. Muchos de sus síntomas se parecen a los de Antimonium crudum, como los que empeoran por calor, por el abrigo excesivo. Veréis a estos pacientes sentados en la cama, descubiertos los hombros y el cuello y el camisón desabrochado a fin de hacerles fácil la respiración, pues se sofocan en un cuarto con calefacción y este síntoma es propio de Antimonium crudum. También lo es la agravación que les ocasiona un baño con agua fría y la mucosidad blanca y densa que recubre sus mucosas. De igual modo, el no admitir injerencias de otros en sus asuntos ni que se les moleste, puesto que todo les resulta molestia. Cuando es un niño el que está enfermo, no quiere que se le toque, ni que se le hable, ni siquiera que se le mire. Quiere estar solo y constantemente lloriquea o gime lastimeramente, y es frecuente que su respiración sea gemebunda, gemidos y estertores, siempre de mal humor, muy irritable cuando se le molesta, pues toda molestia parece incrementar el ritmo respiratorio. Fastidia e irrita al enfermo y no puede extrañar que esté tan ansioso, pues, a juzgar por su apariencia, debe sentirse próximo a morir, prácticamente terminando, y por cierto, que si no recibe alivio, morirá.
pues el anegamiento de su pecho lo está asfixiando y siente ahogo y disnea que van en aumento. Las aletas de su nariz se agitan como el Lycopodium, que compite con este remedio y mucho se le parece. Se han descrito muchos dolores de cabeza como pertenecientes a Antimonium tartaricum, pero Antimonium crudum es más apto para tratar los dolores de cabeza propios de Antimonium, siendo Antimonium tartaricum más adecuado para tratar las afecciones de tórax de Antimonium. Ambos remedios tienen síntomas gástricos netos: náusea constante, vómitos, indigestión. Antimonium tartaricum, con su respiración dificultosa, tiene desordenado el estómago. Siente asco por todo, por la comida y hasta por el agua a la que vomita. Pero tiene también cierto estado de apacibilidad en el que si no se le molesta y pese a sus sufrimientos, se quedará dormido o se sumergirá en insensibilidad. Toserá y dormirá. Sus ronquidos acompañarán a su disnea, lo que de muchos modos se parece a Antimonium crudum, aunque éste no tenga ese fluir abundante de mucosidades provenientes de mucosas inflamadas, ni esa pasividad que involucra a todo el organismo. En las experimentaciones no ha probado ser tan desesperante ni tan temible su aspecto. Clínicamente, el uso de Antimonium tartaricum ha quedado confinado a las membranas mucosas del tórax, pero esa misma pasividad prevalece en todas las membranas mucosas del cuerpo. Hay descargas oculares de mucosidad blanca, ojos prominentes, sobresalientes, sin brillo, bañados en lágrimas, oftalmia gonorreica, pero las condiciones reumáticas dan cuenta de otra modalidad del remedio que también se parece a la de Antimonium crudum. Las articulaciones han quedado afectadas, produciéndose en ellas cierta infiltración pasiva, lenta, hidrópica, tumefacción hidrópica de las articulaciones, infiltración gotosa de las articulaciones que se agrava notablemente con el tiempo frío y húmedo, y los síntomas oculares tienen también esta índole gotosa, pues los ojos están infiltrados como las articulaciones, y la gota afecta a todo el cuerpo, pero las membranas mucosas están pálidas en vez de rojas e inflamadas. Están descoloridas, laxas y resuman mucosidad que se forma rápidamente. Tal es el proceso que ocurre en el pecho. No se trata de la raedura ardorosa de arsenicum o de otros remedios más agudos, aunque el estado de postración, de ansiedad y el sudor frío recuerden a arsenicum. También el estado gotoso afecta a la dentadura. Dolores reumáticos en los dientes que son simultáneos con los dolores reumáticos en las articulaciones. Dientes sensitivos. Los dientes están recubiertos de mucosidad. Debido a todas sus afecciones, el estómago se resiente y hay náusea, incapacidad de digerir y aversión al alimento. Todo lo que llega al estómago es vomitado, así sea una cucharada de agua. En la mayoría de las dolencias, este remedio no tiene sed y solo por excepción la habrá. Es frecuente que en estos accesos de disnea, los amigos del paciente que están a su alrededor procurando ser útiles, le alcancen un vaso con agua, lo que irrita al enfermo, que se enfurece y demuestra su enojo, y si fuera un niño al que se le ofrece el agua, la rechazaría con un gruñido. Ausencia de sed en todas estas afecciones bronquiales, con mucosidad copiosa y mucho estertor. A veces se presenta deseo irresistible por llevar al estómago cosas frías, pero es excepcional. Deseo de ingerir cosas ácidas, frutas ácidas que lo enferman. Trastornos gástricos por el vinagre o el vino agrio o por frutas ácidas como en Antimonium crudum. Aversión por la leche que enferma más al paciente, provocándole náuseas y vómitos. Aversión por el alimento de todo tipo. El estómago y el abdomen están muy distendidos debido a la flatulencia. Abdomen timpanítico. Acompañando a los síntomas del estómago y de los intestinos, hay náusea constante. Pero en realidad es más que náusea.
Es un asco mortal por todo tipo de alimento. Náusea acompañada de sentimiento de que morirá si lleva algo al estómago. No es simplemente aversión al alimento, ni es la mera náusea que precede al vómito, sino cierta aversión mortal hacia todo alimento. La debilidad se va convirtiendo en ansiedad en aumento y cuando se le ofrece comida al enfermo, siente que se ahoga. Gente bondadosa procura que el enfermo coma algo porque quizá no haya probado bocado durante todo el día y la noche previa. Pero al solo pensamiento de alimentarse aumentará su asco, sus náuseas, su disnea y su sufrimiento. El vómito es más o menos espasmódico y en este remedio no es cosa de poca monta. Arcadas violentas con náuseas y esfuerzos por vomitar. Ahogo y náuseas que imponen gran tortura. El estómago parece asumir una acción convulsiva y es después de vencer las mayores dificultades, después de muchos y grandes esfuerzos, que logra que algo ascienda, luego un poco más. Vómito de cualquier cosa que se haya llevado al estómago, con mucha mucosidad. Mucosidad blanca, viscosa, a veces con sangre. Con gran esfuerzo vomita babasa, como cieno. Vomita enormes cantidades de mucus. Vomita mucosidades tenaces. Vómitos de babasa con bilis. Mucus acuoso, compacto. Luego algo de alimento, luego bilis. Pero lo más importante de cuanto ha vomitado es esa mucosidad densa, blanca, viscosa, exudado de las membranas mucosas de cualquier parte. Moco compacto y filamentoso que se estira formando hilos. Con frecuencia el enfermo siente que se ahoga mientras esta mucosidad blanca, compacta, pegajosa, es expulsada del esófago y de la boca a la que llena. Se requiere un esfuerzo tremendo, espasmódico, para que el estómago se libere de su contenido, que es moco o moco y bilis. Cuando el vómito comienza es moco, y luego de muchos esfuerzos hay regurgitación de bilis en el estómago, y al continuar el vómito, este consiste en bilis. El gran esfuerzo también lleva sangre al estómago, por lo que sus contenidos pueden ascender con estrías de sangre. Por todas partes hay ulceración de las membranas mucosas. Tiene úlceras en la nariz y en la laringe, las que sangran. En el estómago, úlceras que sangran y de ello el vómito con sangre. Lo mismo que Antimonium crudum, el remedio ha demostrado su utilidad en los bebedores empedernidos que suelen sufrir descaecimiento y tienen resfríos frecuentes. Luego de alguna juerga mayúscula, reponerse de la cual le llevó varios días, se sienten agotados y enfriados, se resfrían y el pecho se les llena de mucosidades. Vomitan y se ahogan. En los bebedores empedernidos, estertores producidos por mucosidades en el pecho. Se requiere Antimonium crudum cuando el problema está localizado en el estómago principalmente, y Antimonium tartaricum cuando hay síntomas de tórax acompañados de ansiedad en aumento, frialdad y postración. Viejos pacientes gotosos, bebedores consuetudinarios, constituciones quebrantadas. Constituciones que también se dan en los niños como si hubieran crecido siendo ya viejos. Estos chicos cogen frío en el pecho y tienen muchos estertores debido a las mucosidades. Necesitan este remedio. Es muy frecuente la ansiedad en el estómago, que no siempre es descrita como dolor, sino como un sentimiento de angustia, cierta adinamia mortal, laxitud indescriptible en el estómago, como si la paciente estuviera a punto de morir. Ansiedad en el estómago con náuseas. Se trata de una congestión pasiva del hígado acompañada de vómitos y bilis. Este remedio está repleto de dolores incisivos, como cortes de cuchillo, retortijones intestinales, cólicos dolorosos, distensión del abdomen, que puede deberse al líquido o al flato, dolores incisivos agudos como de cuchillos, dolores violentísimos en el abdomen. La hidropesia es una de las afecciones propias de todas las formas de antimonium. Recuerdo a un veterinario diligente que suministraba a todos los caballos antimonio negro cuando había una epizodia en la comarca,
que invadía los establos. Yo dejé instrucciones de que a mi caballo no se le diera más medicamento que el que yo prescribiera, y casi todos los caballos que él trató acusaron síntomas de hidropesia, debiendo permanecer en las caballerizas durante días y semanas con sus remos vendados. Esta experiencia fue una prueba involuntaria de antimonio. Antimonium tartaricum tiene mucha hidropesia. Antiguamente era común tratar las constituciones quebrantadas que sobrevenían luego de neumonía o de fiebres con Antimonium tartaricum, pero casi siempre se producía edema de los pies que persistía por 3 o 4 meses, en otros casos, llagas febriles. Antimonium es causa frecuente de esas llagas febriles, úlceras morosas indolentes que se forman en las piernas luego de fiebres persistentes en las constituciones quebrantadas. Y a veces hay en que el enfermo no logra desembarazarse de ellas a menos que caiga en las manos de un médico de nuestra escuela. Anacardium orientale. Este remedio está colmado de ideas y conceptos extraños. La mente parece débil. Imbecilidad casi total o total. El paciente parece vivir en un sueño. Todo le resulta extraño. Es lento en comprender. Irritabilidad extremada. Cualquier acontecimiento lo saca de quicio y maldice. La memoria es débil. Olvida lo que su mente percibió hace instantes. Todos sus sentidos parecen desvanecerse y el paciente anda a tientas, como dormido. Estados alternativos, cambiantes. Prevalecen el torpor y la indolencia mentales. Está en continua controversia consigo mismo. La irresolución es distintiva de su carácter. No puede definirse entre esto o aquello. Vacila y a menudo nada hace. Le es imposible definirse, en particular respecto de acciones que impliquen el bien o el mal. Oye voces que le ordenan hacer esto o aquello y él parece ubicado entre la voluntad buena y la voluntad mala. El paciente es persuadido por su voluntad perversa a incurrir en acciones de violencia o injusticia, pero es refrenado, contenido, por su voluntad benévola. En consecuencia, la controversia se plantea entre dos voluntades, entre dos impulsos. Cuando este cuadro es analizado por alguien que algo conozca respecto de la índole humana, apreciará que el hombre está perturbado en su voluntad externa, pero que la voluntad interna no puede ser afectada por el medicamento. Su voluntad externa está continuamente afectada por influencias externas, pero su voluntad real, en la que reside su conciencia, restringe a aquella y la refrena de actuar según aquellos impulsos, y esta acción puede ser observada cuando se trata de algún hombre realmente bueno. Está en conflicto cuando su voluntad externa se yergue, pero en un hombre malvado no hay restricción alguna, y por ello no presentará esta sintomatología. Alucinaciones. El paciente tiene un demonio sentado sobre uno de sus hombros y un ángel en el otro. Está predispuesto a la maldad y siente irresistible deseo de maldecir y echar ternos. Ríe cuando debería permanecer serio, y esto continúa hasta que todo en su voluntad externa queda trastocado. Ansiedad interna, vale decir, la voluntad interna está agitada debido a esta perturbación externa. Contradicción entre su voluntad y su razón, lo que es un intento de expresar algo que el individuo ignora por completo. Siente como si tuviera dos voluntades. Esto ya es mejor. Finalmente la voluntad queda paralizada o destruida, y cuando un hombre es malvado por naturaleza y se halla bajo la influencia paralizante de anacardium, cometerá actos de violencia. Un perverso es refrenado no por su conciencia, sino por temor a la ley. Anacardium paraliza la voluntad externa y lo pone en estado de imbecilidad, y por ello incurre en actos de violencia debido a su índole naturalmente perversa. Ha procedido así
a impulso de una parte de su mente que le influye prioritariamente. Mucho he aprendido de Anacardium, Aurum y Argentum acerca de la extraña acción de los medicamentos sobre la mente humana. La psicología debería ser expuesta mediante la acción de drogas sobre la mente humana, pues así expondríamos hechos y dejaríamos de lado muchas hipótesis. El paciente tiene la idea de que nada es real. Todo le parece ser un sueño. Ideas fijas. Supone ser doble. Esto proviene de la conciencia vaga de que hay diferencia entre sus voluntades interna y externa. Conciencia de que una voluntad es la mente y la otra el cuerpo. Piensa constantemente acerca de su salvación, que alguien extraño está a su lado, lo que es otro reconocimiento de las dos voluntades. Estas formas extrañas le acompañan, una a su derecha y otra a su izquierda, y tal estado mental lo lleva a la locura. Hay alternación de sus estados de ánimo y de su comprensión. Lo que entendió hace un instante ya no lo comprende. Al niño que hace un instante reconoció como suyo, ahora lo desconoce. Hace un instante estaba decepcionada, ahora está ilusionada. Lo que le pareció ser así hace un instante, ahora tiene sobradas razones para considerar que no es así. La alucinación es un estado avanzado de la ilusión. En el repertorio tenemos con frecuencia los mismos remedios para la ilusión y la alucinación, porque la diferencia es cuestión de grados. Cuando el intelecto está afectado ligeramente, se trata de una ilusión, y cuanto el paciente ve, él sabe que no es así. Puede ver demonios al principio y de su inteligencia provendrá el concepto que ningún demonio puede estar allí, pero después os pedirá que alejéis a ese demonio. No importa cuál de los síntomas, ilusión o alucinación, es preciso tratar, puesto que es asunto de graduación y por ello en el repertorio no tienen entrada por separado. Anacardium, Josiamus, Stramonium y Belladonna tienen la importancia de exponer la calidad de la mente humana pervertida en su inteligencia y sus afectos. Siempre que un medicamento lleva al hombre a desear y hacer algo que está afectando a su voluntad, y cuando afecta a su inteligencia, está actuando sobre su comprensión. Los medicamentos actúan de ambos modos. Desanimado, descorazonado, teme ser perseguido. Revisa por si hay ladrones. Está en guardia contra sus enemigos. Teme a todo y a todos. Interiormente está colmado de ansiedad. No tiene paz. Está segregado de todo el resto del mundo y desespera de poder hacer lo que se espera que él haga. Cobarde en su máxima expresión, teme que algo horrible le ocurra. Hosco, malhumorado, huraño, insociable, se queja de su pobre memoria. Motivos insignificantes lo encolerizan desmedidamente. Una característica notable es que esté desprovisto de todo sentimiento moral. Crueldad, puede dañar corporalmente a otro sin sentimiento alguno. Cruel, malvado, perverso. La excitación mental produce en él efectos nocivos. Es débil mental, consecuencias del temor y de la humillación. El remedio es adecuado en casos de manía religiosa, cuando el conflicto entre la voluntad externa y la interna está vigente. Es análogo a Josiamus. Muchos malestares mejoran comiendo. Sensación de presión aquí o allá, a la que se describe como si una cuña estuviera encajada en cualquier parte del cuerpo, cabeza, ojos, ombligo, a lo largo de la columna vertebral. Los objetos parecen estar muy alejados. Todo parece haber asumido un aspecto extraño, misterioso a veces. Ilusiones del olfato. Se huele a maderas que arden, a deyección de palomas.
coriza seca crónica. Aunque todo el cuerpo ha quedado involucrado por los síntomas, la mente parece representar el aspecto principal del remedio y pocas veces se lo empleará, no siendo para tratar síntomas mentales. Lo frecuente es que cuando los síntomas mentales sean bizarros, este remedio cubrirá también lo físico. Totalmente invadido por temores y por debilidad paralítica, tetania, epilepsia, sensación como de suncho o una faja que ciñera al cuerpo, a los miembros o a la cabeza, presión como de una cuña. Las erupciones tienen similitud con las de Rhus-Tox en muchos aspectos. Erupciones erisipielatosas oscuras de tipo maligno. Es antídoto para el envenenamiento por Rux, erupciones por todas partes. Son comunes las vesículas amarillentas. Las erupciones pican intensamente. Verrugas en las palmas de las manos, como en Natrum muriaticum. La piel arde mucho. En su sintomatología parece estar relacionado estrechamente con la familia de Rhus. Antimonium crudum. Al estudiar las pruebas decisivas efectuadas con esta sustancia, os llamará la atención advertir que todos los síntomas parecen convergir en el estómago sin que importe mucho el tipo de dolencia que sufra el paciente, pues su estómago tomará parte en ella. Los dolores desordenan su estómago y provocan náuseas. Sus dolores de cabeza le ponen nauseoso. Con todas sus dolencias, su estómago resulta afectado. Y además, siempre que el paciente desordena su estómago, se siente enfermo en todo su organismo. Las dolencias que se manifiestan en el estómago frecuentemente necesitan este remedio. De importancia primordial son los síntomas mentales, los que muestran al tipo de constitución que más parece necesitar este remedio. Produce un estado mental muy grave en el que el deseo de vivir está ausente. Bien conocida es de los médicos la seriedad de todo caso en que el paciente no desee vivir. La vida lo agobia. Cuando oigo decir a un paciente, «Oh, doctor, si tan solo pudiera morir», el caso me preocupa, puesto que debe haber algún trastorno profundamente arraigado que será difícil eliminar. Hay una amenaza oculta y cuando ella se manifieste, será frecuente que el enfermo muera. Hastío por la vida. Encontraréis este síntoma muy particularmente en las fiebres continuas, insidiosas, debilitantes, como es la tifoidea. Este remedio tiene toda la postración de la tifoidea y tiene al tipo de fiebre continua, así como a los tipos intermitente y remitente. La postración es similar a la de arsenicum, pero arsenicum tiene un miedo abrumador por la muerte. Pero en este medicamento se aborrece a la vida, y en esto ambos se diferencian. Arsenicum tiene inquietud irresistible, pero en antimonium pocas veces hay inquietud. Arsenicum tiene sed interna y en este medicamento no hay sed. De modo que aunque ambos remedios tengan agotamiento extremado con fiebre continua, vemos que ambos tienen características suficientemente disímiles que permiten diferenciarlos nítidamente. Aquellos tipos de tifoidea suelen verse en las jovencitas en la época de sus primeras menstruaciones, proclives a padecer de clorosis. Sienten aversión por la vida, pero es una aversión histérica. Experimentan grandes excitaciones momentáneas, accesos súbitos de debilidad y desvanecimiento, y será frecuente que encontréis también otra característica que no se presentará en el mismo momento, que se alternará o que solo se presentará a veces. Estas jovencitas sobreexcitadas, nerviosas, intensas, exaltadas y extravagantes, también algunas mujeres, se sienten transportadas si contemplan luces de tonalidades delicadas, como las que permiten el paso de los cristales coloreados de las ventanas o la suave luz de la luna durante las noches. Este es el significado de lo que al respecto dice el texto. Estado de ánimo sentimental a la luz de la luna.
Se trata de cierto estado histérico, estallido desordenado de emociones, del tipo de emociones que solo pueden surgir en alguien que esté enfermo o cuyo sistema nervioso esté desequilibrado. Este tipo de paciente nos suministra al estado mental y la constitución de antimonium crudum, y a la par de tales estados mentales, las condiciones físicas parecen incidir sobre el estómago. A lo largo de este remedio es posible apreciar cierto estado general que conviene grabéis en vuestra mente. Un estado gotoso o reumático, en el que los síntomas cambian con las variaciones atmosféricas. Empeoran con el tiempo frío y húmedo y por bañarse con agua fría, y mejoran por el calor proporcionado por un baño con agua caliente, agravándose por beber vino ácido y por estimulantes de cualquier tipo. Cuando se emplea la expresión empeora por beber vino, no solo es importante saber que el paciente empeora por el vino, mas también el carácter de las dolencias que se agravan por el vino. Este paciente se intoxica fácilmente, pero los síntomas físicos son más notables que los mentales. Por el vino se agravan sus síntomas gotosos, lo mismo todos los dolores y padecimientos de su cuerpo por el vino ácido. Se presentan por tal causa dolores de cabeza y mucho se agravan las dolencias gástricas. El paciente está peor por la noche, con el tiempo húmedo, más aún si hace frío. Mejora por estar acostado serenamente, también por las aplicaciones calientes, pero en cambio mucho lo agrava acalorarse y recibir calor irradiado. También permanecer dentro de un cuarto calefaccionado. Muchos de los síntomas se presentan exponiéndose a las radiaciones solares y por el calor que emita una estufa cuya puerta esté abierta. Un niño que tenga tos convulsa toserá más si se ha quedado mirando al fuego. Estas son circunstancias singulares, tan extrañas que parece no haber hipótesis filosófica que las explique, ninguna teoría que se oriente hacia su explicación, pero son hechos, y por ser tales, debemos aceptarlos. La naturaleza gotosa del caso, en su totalidad, parece cambiar tan repentinamente que os lleva a preguntaros qué se ha hecho de los síntomas más externos, puesto que rápidamente, en una noche o un día, el paciente comienza a vomitar, y veréis vómitos persistentes que duran días y semanas hasta que los síntomas gotosos retornan a las extremidades. Causa asombro observar cómo sobrevienen estas metástasis constituidas por elementos previos, estas migraciones de un lugar a otro. La gota cesa súbitamente en las extremidades y se presentan los síntomas gástricos, y vosotros podréis, si así lo preferís, denominar a este cuadro gota al estómago. En este remedio hay síntomas catarrales, catarro de nariz, de estómago, de recto, etc., y flujo excesivo de mucosidad de cualquiera de estos puntos que deben haberse enfriado o al haber bebido vino ácido. Una característica muy molesta del catarro es la obstrucción de la nariz durante la noche. En cuanto el paciente ingresa a una habitación muy caldeada, sufre obstrucción de la nariz. La coriza tiene cierta tendencia a volverse crónica debido a la pobreza de la constitución y a la lentitud y debilidad de la circulación, y cuando se ha tornado crónica es mucho peor por las noches y se asocia con dolores de cabeza. Al disminuir el catarro e irse tornando seco, el dolor de cabeza empeora. El enfermo sufre neuralgias en la cabeza, dolores destrozantes y náuseas espantosas en el estómago con vómitos. Con frecuencia, sufre excesos de cefalea con náuseas que la familia denominará jaqueca gástrica, pero las condiciones citadas se producen por haberse enfriado, lo que disminuye y anula la exoneración densa, trayendo aridez nasal. El aire inhalado quema la nariz como si fuera fuego. A veces estas dolencias pasan luego de algún acceso de vómitos violentos, otras veces no, pero el dolor de cabeza puede continuar por días sin que vomitar los alivie, o aliviándose solamente después de mucho vomitar.
Hay remedios que tienen mucho dolor de cabeza, pero en cuanto el paciente vomita se siente mucho mejor. Pero en este remedio, Antimonium crudum, el paciente vomita mucho y queda sin fuerzas, agotado. El dolor de cabeza empeora con el movimiento durante la noche, por acalorarse en una habitación caldeada, por recibir calor irradiado o luz, y mejora permaneciendo acostado y quedándose quieto. Y ahora podéis ver que el catarro, el dolor de cabeza y los síntomas gástricos están relacionados, y debido a que es el paciente lo que está enfermo, no podéis tratar síntomas separadamente. Debéis prescribir para todo el hombre. Hay otra característica que pertenece a las membranas mucosas y por cierto que es importante. Estas membranas tienen tendencia a expulsar cierto exudado blanco lechoso o depósito, y ello se advierte especialmente sobre la lengua. Toda la lengua presenta cierto recubrimiento blanco lechoso, y a esto lo encontraréis en todas las enfermedades en que este remedio es el adecuado. En los trastornos estomacales de los niños, en las fiebres gástricas, en las dolencias que se acompañan de fiebre y muchos vómitos, en la severa irritación de todo el sistema nervioso y en la irritación gástrica que se da en las fiebres tifoideas. La lengua tiene recubrimiento blanco. Al más ligero estímulo, el paciente sufre náuseas y arcadas. Todo parece perturbarlo. Siente asco por la comida y le hace sentirse mal tan solo oler a la comida o pensar en ella. En esto se parece a arsenicum. El paciente se ha bañado por la noche antes de acostarse y por la mañana se despierta afónico, sin poder pronunciar palabra. Esto se ha presentado de modo aparentemente indoloro y él ignora tal estado hasta que por la mañana intente hablar. Tal estado puede presentarse con espasmos de laringe, constricción de la garganta. A veces los resfríos descienden por la garganta y la tráquea, produciendo bronquitis o pulmonía. Tos seca, cortante, espasmódica, en paroxismos decrecientes. He de explicar esto. El primer paroxismo ocurre con violencia notable, afligiendo a todo el organismo y durando por un lapso más o menos extenso, y es seguido por otro de menor violencia, y luego por otro también decreciente, y quizá al cabo de una docena de paroxismos o algo menos, todos de violencia en disminución, termina el proceso con tos seca y cortante que no es paroxismal. Cuando la primer tos conmueva todo el cuerpo, ya se trate de bronquitis o de tos convulsa y la lengua esté con recubrimiento blanco y haya trastornos gástricos mayores o menores, Antimonium crudum será el remedio. Cambiará al instante todo el aspecto del caso. El pecho queda dolorido, como magullado o contuso, debido a la violencia de la tos. Los síntomas del estómago deben ser considerados en particular. Náusea constante, bulto en el estómago, sintiendo constantemente como si se hubiera recargado el estómago o comido en exceso, y esto se presenta cuando nada se ha ingerido. Al estómago se lo siente distendido, aunque el abdomen esté chato. El paciente se siente distendido y vomita todo el contenido del estómago, y una vez que lo ha vaciado, vomita babasa, arcadas prolongadas, náusea, peso en el estómago que produce náuseas y este cuadro parece no tener fin. Vomitar no alivia y hay extenuación creciente, inflamación y endurecimiento del hígado o de cualquier parte de él, dolor en la región de la vesícula biliar, mucho dolor en la región hepática, dolores desgarrantes y lacerantes en el hígado. A veces la ictericia se asocia con estos síntomas. En el abdomen tenemos cierta cantidad de síntomas, dolores abdominales violentos, ardor, mucha distensión, que parece intensificarse gradualmente, como si un mecanismo a tornillo la impulsara hacia abajo, presionando el abdomen sobre algo.
Encontramos este estado en la condición timpanítica de la fiebre tifoidea, también en casos de flatulencia y en las diarreas estivales. Debe estar asociada con síntomas gástricos y con aquella lengua blanca, y en especial si tal desorden ha sido provocado por beber vino ácido, por bañarse con agua fría, en alguien que tiene condición gotosa, en quien los nódulos en las articulaciones de los dedos se han vuelto indoloros y el estómago y los intestinos están distendidos y doloridos. Este remedio tiene cierta diarrea que no ha sido descrita, pero también otra fluida y grumosa. Diarrea provocada por el vino ácido. Pareciera que desocupar los intestinos requiriera mucho tiempo. El paciente procura apresurar la evacuación y expulsa algún fragmento y algo de líquido. Nuevamente siente la necesidad de defecar, expulsando entonces más fragmentos y más líquido. Y en las diarreas estivales, esto prosigue hasta que finalmente el contenido intestinal es evacuado y sobreviene entonces tenesmo intenso. Se trata de una diarrea que concluye en disentería, inflamación del recto y del colon con sufrimiento, mucho tenesmo, esfuerzos prolongados y acentuada extenuación. Hemorroides afligentes en las viejas constituciones gotosas que siempre están doloridas e inflamadas debido a los días fríos y húmedos, por bañarse con agua fría, y por cierto que siempre están peor si el paciente es tan necio como para beber vino ácido o ingerir comidas ácidas. Los trastornos del estómago, de los intestinos, del recto y las hemorroides siempre empeoran si el estómago ha sido desordenado por vino ácido, frutas ácidas o alimentos indigestos, por bañarse con agua fría o por el tiempo húmedo. Las vísceras de la pelvis están muy relajadas, sobre todo en las mujeres, tanto que se produce tracción descendente en la pelvis. Parecería que el contenido de la pelvis fuera a ser expulsado o estuviera por caer. Hay prolapso de útero y cierta descarga que parece leucorrea. Perturbaciones de índole diversa, simultáneas con el periodo menstrual. Ovarios irritables y que duelen, como es frecuente encontrar en muchas histéricas soñadoras que sufren debido a amores no correspondidos. Este medicamento produce transpiración, sudores abundantes, exhaustivos, sudores nocturnos, como los que se encuentran en las enfermedades consuntivas, sudores debido al esfuerzo más insignificante. En cuanto el paciente se acalora un poco, prácticamente hierve en transpiración y a continuación se enfría. La piel está ulcerada y tiene cierta tendencia al crecimiento de verrugas, callosidades, uñas defectuosas y cabello deficiente. Excrescencias duras, córneas, que crecen por debajo de las uñas y son extremadamente dolorosas. En las extremidades de los dedos aparecen diminutas excrescencias córneas. La menor presión habrá de producir callosidades y áreas llagadas, y en algunos obreros es posible encontrar cierta tendencia fuera de lo común al engrosamiento de la piel en las plantas de los pies, lo que duele mucho al caminar, porque estos lugares encallecidos son muy sensitivos y tienen muchos centros de callos pequeños. Esta tendencia a formaciones e induraciones pertenece a este remedio. Sobre las manos crecen verrugas. El cabello denota mala salud. Sobre la piel se forman pústulas con areola rojiza. Erupciones pustulosas con base inflamada, roja y sensitiva. Ahora bien, si estáis dispuestos a estudiar los resultados de las pruebas llevadas a cabo con este remedio y a captar sus síntomas particulares, ubicándolos dentro de esta estructura, comenzaréis a comprender a Antimonium crudum. Antimonium tartaricum. Lo primero que llama la atención estudiando a un paciente de Antimonium tartaricum es la expresión del rostro. Su cara está pálida y enfermiza, la nariz afilada y retraída, los ojos sumidos y ojeras sombrías circundan sus ojos, los labios están pálidos y fruncidos, y las fosas nasales muy abiertas y aleteando,
y su interior denegrido, fuliginoso. El rostro frío y pálido está bañado en sudor frío y la expresión total es de sufrimiento. La atmósfera de la habitación es pungente, más penetrante que fétida o pútrida, y uno supone percibir en ella a la muerte. La familia está angustiada y todos se mueven atareados. La enfermera, excitada, afanándose, y os toca entrar en escena y formular una prescripción homeopática. La escena es de excitación y no podréis influir directamente sobre ella, pero es preciso que vuestra prescripción sea certera y pronta. Por cierto que un cuadro así interferirá con vuestros pensamientos, en circunstancia en que vuestro razonar debe ser cabal y veloz. Ahora bien, ¿en qué casos encontramos tal estado y tal aspecto para que todas las características y todos los síntomas coincidan con la naturaleza del remedio? Primero, en los pacientes catarrales, en las constituciones quebrantadas, en niños débiles y en ancianos, en los que prevalecen condiciones catarrales de tráquea y bronquios. Al auscultar, oímos estertores gruesos y burbujeos en el pecho. Quien haya estado alguna vez en el cuarto de alguien que agoniza, habrá oído lo que suele denominarse estertores de la muerte, y de tal tipo serán los que oigamos. De vez en vez, una bocanada de mucosidad blancuzca, poco coloreada, es expectorada, y el estado correspondiente es el de un tórax colmándose constantemente de mucosidades a las que podrá expulsar en un primer momento, pero, finalmente, sentirá que esa acumulación de mucosidad lo está ahogando, provocada por la incapacidad de pecho y pulmones para expulsarla. Se trata de un estado paralítico de los pulmones que puede presentarse en casos de gripe. Al principio puede ser un caso que se presente rápidamente y siga un curso igualmente veloz. Puede tratarse de un caso de esos que producen postración prematura, es decir, en 3 o 4 días, una semana a lo más, los primeros días de enfermedad no apuntarán hacia Antimonium tartaricum, puesto que en tanto su reacción sea suficiente y su fortaleza sostenga al paciente, no veréis aquel semblante hipocrático, el descaecimiento, la frialdad y el sudor frío. Tampoco oiréis los estertores del pecho, porque ello sería sintomático de un estado pasivo. Antimonium tartaricum tiene debilidad y falta de reacción, y es por ello que se adecúa a aquellos casos que presentan esa condición pasiva, y a esos pacientes que estaban tan débiles cuando enfermaron que de inmediato ingresaron en un estado de pasividad o de lasitud. En caso de bronconeumonía, de inflamación de la tráquea y de las vías respiratorias en general, tal inflamación puede estar acompañada de sequedad o de flujo muy escaso de mucosidad, y si este cuadro fuere violento, alcanzaría en pocos días cierto grado de relajación y de debilidad. Pero tal estado inicial no sería indicativo de Antimonium tartaricum, adecuándose más bien a ese primer periodo remedios como brionía e ipecacuana, quedándonos la impresión, cuando los administréis, que bastarán para tratar todo el caso, y así será, salvo casos en los que haya habido debilidad desde el comienzo o en los que ha faltado capacidad de reacción ante vuestra medicación, suficiente como para provocar la recuperación por acción del remedio. Entonces será necesario un segundo remedio y habrá llegado la oportunidad de Antimonium tartaricum. Ipecacuana tiene algo de estos estertores gruesos, aunque los pulmones conservan enérgico poder expulsivo. Pero Antimonium tartaricum tiene los estertores gruesos que se presentan después de muchos días. Ipecacuana los tiene en los primeros días de enfermedad. Antimonium tartaricum tiene tos, náuseas y arcadas, pero dentro de un cuadro de profunda relajación, postración y frialdad, en los que parece que el enfermo estuviera a punto de morir, y cuando se le oye toser, surge en uno la idea de que debe haber cierta debilidad profunda en la potencia de sus pulmones, puesto que sabemos que reside en su poder expulsivo la acción previa de inspirar profundamente
y los enfermos de Antimonium tartaricum no tienen tal poder. El pecho está colmado de mucosidad y de ello los estertores. Su tos es estertorosa, pero esas mucosidades no ascienden o tan solo lo hacen en volúmenes insuficientes que no le aportan alivio. Su pecho está lleno de mucosidades que lo están ahogando y realmente está próximo a morir debido al ácido carbónico que lo está intoxicando por carencia de poder expulsivo. En casos de neumonía, cuando al principio el enfermo cae en cama con escalofríos, el ataque puede ser muy violento y es posible que de esta violencia sobrevenga postración luego, es decir, al cabo de 3 o 4 días. No está indicado el remedio en los comienzos del escalofrío ni durante la inflamación violenta, pero sí durante el estadio de exudación. La violencia del ataque puede llevar al enfermo a un estado de postración, o bien ya estaba debilitado, o bien se trataba de un anciano, por lo que enseguida entra en lasitud y postración debido a la enfermedad. Con lo que se advierte que Antimonium tartaricum es, en este sentido, diametralmente opuesto a Aconitum, belladonna, Ipecacuana y Brionía, que se presentan con violencia. Aquí la fiebre es poca, el sudor frío, hay frialdad, lasitud, semblante hipocrático, y es por ello que el remedio cierra la escena de los casos más severos de bronquitis, de neumonía, casos en que el enfermo muere en un estado de Antimonium tartaricum. Este paciente sufre de gota desde hace muchos años, debilitado por enfermedad prolongada, pálido, siempre tiritando, con sus articulaciones abultadas. Toda temporada de tiempo húmedo le trae catarro de pecho, laringe y tráquea que se va transformando en cierto estado de copiosa secreción de mucosidad. El paciente pronto cae en cama, postrado, con estertores. En los niños son frecuentes los ataques de bronquitis